Veamos de qué se trata el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial es el de las palabras. Cuando hablamos o cuando escribimos en palabras nos estamos comunicando por un lenguaje coloquial. Y el lenguaje simbólico corresponde a los símbolos. Nosotros en la matemática utilizamos mucho más el lenguaje simbólico porque es el que nos permite a nosotros resolver nuestras operaciones, nuestros cálculos y todo lo que nosotros hacemos. La idea es que nosotros podamos expresar aquello que está en lenguaje coloquial, es decir, en palabras, en operaciones de nuestra matemática. ¿Para qué? Para poder resolver y para poder obtener un resultado si es que lo estamos necesitando. Entonces, veamos algunos ejemplos. Dice, primer ejemplo, doble de 4 aumentado en 3. Doble de 4, ya sabemos que el doble de cualquier número se obtiene multiplicando por 2, entonces esto sería 4 por 2. Ya sabemos que aumentar quiere decir agregar, o sea, sumar 3. Entonces, doble de 4 aumentado en 3, expresado en nuestra matemática, sería 4 por 2 más 3. Si queremos lo resolvemos o si la consigna nos pide, si no lo dejamos expresado. Esto está en lenguaje coloquial, esto está en lenguaje simbólico. Los dos significan la misma cosa. Veamos nuestro segundo ejemplo. Dice, mitad de 20 disminuido en 5. Para obtener la mitad de un número, yo sé que tengo que dividir por 2. Esto sería 20 dividido 2. Y disminuir, yo le estoy sacando, le estoy reduciendo, sería resta 5. Entonces nos quedaría 20 dividido 2 menos 5. Veamos el otro. Cuadrado de 8. Recordemos que cuadrado es la operación de potenciación con un exponente 2. Entonces, ¿cómo sería? Cuadrado de 8 menos 31. Lo voy a escribir en símbolo. Cuadrado de 8 menos 31. Y el último ejemplito dice producto. Acá hay que recordar que cuando decimos producto estamos hablando de una multiplicación. Producto del. Voy a escribir ya la operación. Producto. ¿De quién? Del cuadrado de 7, me dice. Cuadrado de 7 y 9. Por supuesto que si a mí me piden que resuelva esto, yo lo resuelvo. Si no, lo dejo expresado. Y en el momento de resolver, también hay que recordar el orden de las operaciones. Por ejemplo, en este último ejemplo, recuerden que van a hacer primero la potencia y después la multiplicación. Pero les quiero dar algunos tips para que tengamos en cuenta en el momento de traducir desde el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Son algunos tips para que ustedes recuerden. Por ejemplo, primero, recordemos que si me dice doble, siempre significará que yo tengo que multiplicar por 2. Se tratará de otro número, de una expresión, pero si me dice doble, yo voy a multiplicar por 2. Si me dice triple, yo voy a multiplicar por 3. Triple de 5, triple de 9, yo sé que tengo que multiplicarle por 3. Y después quizás quiera que multiplique por otros numeritos. Y entonces tengan presente que me va a decir la palabra veces. Por ejemplo, que me diga 5 veces 9. Esta palabrita veces me está diciendo multiplicación. 5 veces, esto querrá que hagamos 5 por 9. 5 veces quiere decir 5 por. Y así puede ser 6 veces, 7 veces, la cantidad de veces que indique el enunciado, digamos. La palabrita veces es multiplicación. Ahora, veamos cómo se va a presentar la división. Cuando me
la mitad, yo sé que le voy a tener que dividir por 2. Mitad de 8, 8 dividido 2. Mitad de 20, 20 dividido 2. Pero la palabra mitad me va a indicar siempre dividido 2. Después me puede decir tercio, que sería dividir por 3. Por ejemplo, 1/3 de 45. O bien, ya para indicarme cualquier división, me va a decir la palabra parte. Por ejemplo, que me diga la sexta parte de 18. Al decirme la palabra parte, yo ya sé que va a ser división. Es la sexta parte de 18. Entonces, al 18 le tendré que dividir por 6. Y acá recordemos algo que en la división es muy importante, el orden. A quien yo le estoy por buscar la parte, digamos, es al 18. Entonces, al 18 le voy a dividir por 6. Eso hay que tener muy en cuenta. Y después, otros detalles tengan en cuenta también que, por ejemplo, la suma no siempre va a decir suma. También puede decir adición, o como nuestro ejemplo decía, por ejemplo, agregar. Yo ya sé que siempre que estoy sumando o agregando es la operación de suma. Después, recuerden también que la resta no siempre me va a decir resta, me puede decir también diferencia, también me puede decir quitar, sacar, reducir. Todas esas palabritas me van a estar indicando resta. Y después tenemos multiplicación, que ya vimos en nuestro ejemplo también, que se llama producto. Y el último que les recuerdo es que cuando diga cociente, si bien es el resultado de la división, va a estar refiriéndose a una división. Puede decir, por ejemplo, el cociente entre 20 y 4, por ejemplo. Yo sé que esa palabrita me está indicando división. Estos son algunos de los términos del lenguaje coloquial que les pueden ayudar a ustedes a expresar en lenguaje simbólico. Por supuesto que para todo esto siempre va a depender del ejercicio que estamos haciendo, digamos.